Una cita que podemos leer al comienzo del libro Shakti, las diosas del hinduismo, Miraguano Ediciones. Con su autor, Enrique Gallud-Jardiel, vamos a hablar. Enrique, gracias por su tiempo. Gracias a vosotros. Con Enrique Gallud-Jardiel, la verdad es que hemos hablado en varias ocasiones, en una de ellas por otro de sus libros, Aforismos y frases célebres de la India, una traducción directa del hindi. Es autor además, en la misma editorial, Miraguano, de volúmenes sobre Vishnu, Shiva, costumbres y antologías literarias indias. Entendemos, Enrique, que la India es su pasión. Pues evidentemente sí, viví allí muchos años y ahora que estoy en España pues la añoro y me dedico a seguir estudiando sobre ella y modestamente transmitir lo que he podido aprender allí para que también la gente de España pueda participar de ello. Lo cual se agradece de verdad. Shakti, el último libro, La energía de la vida. Explíquenos este concepto, por favor. Bien, en la India originalmente se ha adorado el principio femenino desde la antigüedad y con tanta intensidad como el principio masculino. Y es interesante porque esta adoración de lo que es la energía, representada simbólicamente en distintas diosas, pero que en realidad son todas la misma, pues tiene una mayor fuerza que a lo mejor en otras filosofías o en otras religiones, en donde sí ha habido diosas, pero han estado siempre supeditadas un poco a lo masculino, o han sido menos numerosas, o no han tenido tanta importancia. En la India, la adoración hacia el principio femenino, que es la capacidad generatriz del universo, pues es muy intensa. De hecho, se asocia el principio masculino con lo pasivo, con la mente, con lo no manifestado, y el principio femenino con lo activo, con la energía, con lo manifestado. O sea, que diríamos que desde un punto de vista filosófico, la parte masculina del ser o de Dios, pues está inmanente ahí siempre, y la parte femenina es el universo en donde nosotros estamos. O sea que todos seríamos más femenino que masculino en nuestra esencia. Bueno, ¿y qué fue lo primero, qué fue mayoritario primero en la India? ¿El culto a los dioses o a las diosas? Pues desde la antigüedad existen ambas cosas. Se adoraba en la India, antes de la llegada de los arios, que ya dejaron pues su mitología organizada, pues ya digo, el principio de la generación de la vida en su aspecto masculino y femenino. Existen, por supuesto, las madres, no diosas, como en otras culturas, sino madres, porque lo que la India se adora no es la virginidad, sino todo lo contrario, la capacidad maternal, diosas madre de una manera muy generalizada, de manera que en cada aldea pues tenían la suya propia, que luego ya se asimiló y se homologó. Y por el otro lado, lo que es el lingam, el falo, el principio masculino, pues también tenía su adoración. ¿Son los arios los que llevaron a la India los principales dioses masculinos? ¿Serían los dioses védicos? Sí, pero curiosamente los dioses que llevan los arios pierden importancia luego en la India. Los que eran más importantes para los arios quedan supeditados en el hinduismo moderno a una posición secundaria. Muchos de ellos desaparecen y el dios que más veneración tiene en la India, y es el dios Shiva, es un dios preario que existía ya en la India antigua bajo su aspecto de Rudra, de señor de las selvas, de señor de los animales, de señor del yoga. Entonces la aportación de los arios en cuanto al panteón de los dioses pues es un poco, diría yo, que limitada y bueno, pues ayuda un poco a la parafernalia externa, pero no en la raíz de lo que luego viene a ser el hinduismo. Los arios, Irán, significa el país de los arios, efectivamente. Bueno, vamos a hablar de ese concepto, la verdad, muy, muy complejo, que es el hinduismo, una unidad sin principio ni fin. El experto en religiones, Agustín Paniker, de ascendencia precisamente india, nos ha explicado en anteriores ocasiones la originalidad, podemos decir, del hinduismo, porque no tiene fundador, tampoco tiene una organización interna, no tenía incluso nombre hasta que se lo dieron los colonizadores británicos, que no hay una doctrina única, que abarca tantas sensibilidades que podría haber casi un hinduismo que llamaríamos ateo, porque dice que es la cultura lo que realmente hace al hinduista, que en definitiva es tan permeable a otras religiones que se adapta sin problemas a ellas. Enrique, ¿es así de flexible el hinduismo? Es así de flexible el hinduismo. De hecho, lo que ha hecho que perdure ha sido esta amplitud de miras, que si lo miramos desde un punto de vista religioso, como una religión de culto, permite todo tipo de cosas y permite que otras religiones pues se asimilen a ella y no entra en choque dogmático con ninguna. Y si lo miramos desde un punto de vista filosófico, como una manera de entender el universo,
es tan amplio y tan abierto que no solo no ha entrado en conflicto con otras cosmologías de religiones, sino que ni siquiera ha entrado en conflicto con la ciencia, lo cual es muy curioso, ¿no? Porque normalmente las religiones, en un momento u otro de su desarrollo, chocan con los descubrimientos científicos. La ciencia, tal como nos explica el universo, se está dando cuenta de que lo que se está sabiendo ahora de una manera científica, los hindúes antiguos lo habían intuido y lo habían presentado de una manera filosófica. Pero cuando hablamos de teorías por el Big Bang o la teoría de la evolución, resulta que esto concuerda perfectamente con los postulados filosóficos del hinduismo, no entra en conflicto y simplemente se explica de otra manera. Y eso es lo que hace que el hinduismo perdure, ¿no? Y no desaparezca. La verdad es que es muy curioso eso que está diciendo, ¿no? Porque a ese conocimiento se llega, usted lo ha dicho, a través de la intuición. Sí, puesto que no existe un dogma, no existe ni una autoridad eclesial que diga lo que es cierto y lo que no es cierto, lo que existe es siglos y siglos de maestros que han ido aportando su sabiduría, que ha ido quedando aquello como una tradición, que por otra parte es libre, el hindú no tiene por qué creer o no creer en cualquiera de estos principios, igual que no tiene que obedecer ninguno de los ritos que pueden existir. No se rechaza lo anterior, los filósofos indios siempre escriben comentario al comentario del comentario, o sea que mejoran, amplían los libros de los filósofos anteriores, nunca dicen el maestro estaba equivocado, yo empiezo desde cero una nueva teoría. Y claro, pues todo eso es un cúmulo de conocimientos en donde el hindú, que pueda ser un poco ilustrado, tiene mucho donde escoger, tiene mucho bueno donde escoger y puede seguir evolucionando. Entonces no se produce nunca la negación de decir esto no es posible, esto no es así, no existe un dogma al que haya que obedecer y fuera del cual no exista la verdad, ¿no? A diferencia de otras religiones, es cierto. Bueno, el panteón de dioses del hinduismo es inmenso. Podemos hablar de cientos de miles, ¿no? Sí, pero no, porque hay en las Upanishads un fragmento muy curioso, y es que un discípulo le pregunta al maestro, le dice, maestro, ¿cuántos dioses hay? Y el maestro le dice, mira, hay 33 millones. Y el discípulo insiste y dice, no, pero ¿cuántos hay? Dime la verdad. Y dice, bueno, pues son solo 33. Y el otro insiste y dice, ¿cuántos son? Y son 3. El discípulo insiste y dice, dime la verdad, maestro. Y el maestro dice, mira, solamente hay uno. O sea, lo demás son representaciones de lo mismo, pero en realidad solo hay una esencia. Y esto es un poco lo que hay. Si te quedas con la primera respuesta, pues entonces te quedas en una visión superficial. Si insistes, intentas penetrar, intentas ahondar, llegas a la esencia de que todo lo que hay es una sola cosa. Entonces, cuando se dice que el hinduismo es una religión de muchos dioses, cuando se habla de politeísmo, eso es un error. O sea, lo que tenemos es un panteísmo, una idea de que todo lo que hay es Dios y a Dios cada uno se lo imagina como quiere. Entonces, claro, para el gusto del devoto, por decirlo así, se ha creado estéticamente una gran variedad de dioses, diosas, con diferente parafernalia, con diferente aspecto, con diferentes leyendas, y cada uno adora a la divinidad por el dios que más simpático le cae, o cuyas leyendas le gustan más, o cuyo aspecto estético le es más afín. Pero siempre tienen los hindúes la conciencia de que esta representación que nosotros adoramos no es distinta de los otros, o sea que todos esos dioses son simplemente representaciones de una misma esencia, del ser que lo es todo. Exactamente, la intencionalidad de la pregunta iba en ese sentido, en cuanto que usted al principio ha dicho, hablando de las diosas, que todas eran representaciones efectivamente de una misma cosa, ¿no? Del mismo ser. En cualquier caso, estamos hablando de dioses incompletos sin su mitad femenina. Sí, eso es interesante. Existe el concepto, poco conocido en Occidente, por otra parte, de Ardhanari, significa medio mujer, y hay representaciones iconográficas en donde vemos un ser cuyo lado izquierdo, por decir así, el hombro, cuerpo y brazo y pie izquierdo es masculino y el derecho es femenino, para consolidar visualmente la idea de que lo masculino y lo femenino son realmente las dos caras de la misma moneda, en igualdad de importancia o de intensidad, ¿no?, en esa energía. Claro, porque la Trinidad hindú está compuesta por Brahma, Vishnu y Shiva y tiene su contraparte, ¿no? Claro, cada uno de ellos tiene su mitad femenina, su consorte, ¿verdad?, o su esposa, pero que realmente no es nada más que la otra versión de ellos, la otra cara de ellos, que son Sarasvati, Lakshmi y Parvati.
que ellas juntas pues llamamos Shakti. Yo he titulado el libro no solo las diosas del hinduismo, sino que he puesto Shakti, que es la palabra que significa energía y con la que se define a las diosas, igual que Devi, para recalcar esta idea de unidad, ¿no? De que aunque sean tres las más importantes o luego puede haber una gran parafernalia de diosas menores, estamos hablando del mismo principio. Estamos hablando de diosas de la India con Enrique Gayud Jardiel. Enrique, ¿se constata un mayor culto a las diosas en la India que en otras partes del mundo? Indudablemente, indudablemente. Aunque, por ejemplo, en el mundo cristiano, culto a la Virgen está muy extendido, pero aún así comparativamente no podría llegar. Y luego existen pues otras religiones, ¿no? Como puede ser el islamismo o el judaísmo, donde no entra este concepto. Y si hablamos de religiones del mundo antiguo, si hablamos de las religiones de los egipcios o de los babilonios, las diosas eran mucho menos importantes, mucho menos numerosas y estaban siempre supeditadas a lo masculino. Nunca se dio ni siquiera la idea del plano de igualdad que existe en el hinduismo, o de la idea incluso de que son la misma cosa, o sea, de que la diferenciación entre lo masculino y lo femenino se establece en un segundo peldaño, ¿verdad? En segundo paso, donde hay un dualismo, pero que en el primer paso, en el primer escalón de lo que es, del ser, no existe esta diferenciación entre masculino y femenino. ¿Y dentro de la India en qué parte hay mayor culto a Shakti, a lo femenino? El culto a la diosa está muy extendido, pero principalmente, por ejemplo, en la zona de Bengala, en la región de Bengala y de Orissa, en la zona del este de la India, es donde más intensamente se puede constatar. Pero ya digo, está muy extendido por todas partes. Sí, porque Orissa es una zona muy especial de la India con cultos muy antiguos, ¿no? Prearios. Sí, es una zona que ha tenido poca evolución, por la localización geográfica ha estado menos expuesta a las invasiones externas y a los influjos de fuera, y ha mantenido de alguna manera más vivo la esencia de lo que era el hinduismo antiguo, sí. Bueno, y ahora una pregunta. ¿La diosa hindú favorita de Enrique Gayud? Porque seguro que habrá alguna de ellas que le sea más simpática, por así decirlo. Bueno, yo soy un poco más de la rama shivaíta, con lo cual pues Parvati me sería más afín que lo pueda ser Lakshmi o que lo pueda ser Sarasvati, pero bueno, yo no establecería esas diferenciaciones. Quizá en los dioses se nos presenta una mayor diferencia en el aspecto externo, ¿verdad? Pues tenemos a Vishnu, que se nos presenta como un príncipe muy elegante, que contrasta con Shiva, que puede aparecer como un asceta semidesnudo y cubierto de cenizas. Sin embargo, en las diosas la visión que se da pues es mucho más homogénea. Todas tienen un físico muy agradable, suelen ser de un color de tez muy claro, en contraposición con los dioses masculinos que se les presentan oscuros, de rasgos femeninos muy destacados, anchas caderas, pechos voluptuosos. Se presenta una idea donde se recalca el principio muy muy femenino de la mujer, todo lo que nos hace sugerir, primero, el potencial sexual que tiene la mujer y también su capacidad de maternidad, ¿no? O sea, son mujeres muy mujeres en ese sentido.
libro del que estamos hablando, Shakti, las diosas del hinduismo, de Enrique Gayú-Jardiel, está profusamente ilustrado. Es una lástima que con ilustraciones en blanco y negro, pero claro, si no el precio del libro se encarecería muchísimo, ¿no? Lo digo por la vistosidad de los colores en la India, ¿no? Es muy curioso, en la India tienen un concepto muy barroco de las representaciones, sí, ¿no? Por supuesto, son colores intensos los Chillones, que ellos utilizan. Sí. Eso simplemente fruto de la luminosidad del país. Allí el sol brilla mucho, los colores son muy muy intensos, y ellos tienen, los indios, en su estética, este gusto por los contrastes. Los colores que se emplean son simbólicos también ellos, ¿no? Sí. Si la diosa lleva un traje de color rojo o blanco, pues eso tiene una interpretación específica según lo que la diosa represente en cada momento. Y sí, por supuesto, hay una profusión de elementos, y ya digo, todos son simbólicos. Cuando vemos una imagen de la diosa, pues todos sus adornos, no solamente sus armas o las cosas que lleva en la mano, sino pues sus collares, sus ajorcas, los pendientes, todo tiene un simbolismo especial, y está en los libros de mitología, en los Purana, está catalogado, está especificado. O sea que el pintor que fuera a hacer una representación de una de estas diosas tendría un montón de información sobre cómo tendría que hacerse. Claro, a la estética occidental, para nuestra estética, siempre nos parece que es una estética un tanto la hindú, la india, un tanto kitsch, ¿no? Sí, efectivamente. Pero bueno, es así, son unos colores, la verdad, muy especiales y una forma de dibujar diferente. En la portada, por cierto, de este libro lo que vemos es a la diosa Gayatri. Y usted ha mencionado antes a Parvati. Y entonces en la página, exactamente la 186, tengo aquí el libro delante, vemos nombres de Parvati, y hay una hilera de nombres con significados, por ejemplo, Devi, que es la propia palabra diosa, nombres casi impronunciables, ¿no? Bhima, terrible, grandiosa, desnuda, diosa de la victoria, la tierra, en fin, estamos hablando de cosas que a nosotros quizás nos cueste un poco, o no tanto, ya veremos, porque estamos hablando de conceptos como de aspecto, también encarnaciones, avatares. Explíquenos un poco todo esto. Bien, la idea es que si entendemos filosóficamente a la diosa, a Shakti, como la energía del universo donde vivimos, todo aquello que es generador de vida, pues es esa diosa, y así lo adoramos. Esto trasladado a un plano inferior, al plano de la religión, con el templo, la diosa, el rito, pues hace que todas estas distintas manifestaciones de la diosa estén asociadas a estos elementos. Si la diosa es la naturaleza en su aspecto benéfico, entonces se la puede adorar en forma de río, se la puede adorar en forma de montaña. Es la naturaleza también en su aspecto más terrible, ¿verdad? Y entonces pues tendríamos una representación de la diosa pues como casi demoníaca, ¿no? Entonces dejaría de ser un aspecto bello de la mujer para ser el aspecto terrible. Y por supuesto pues sería la diosa del amor. La diosa sería la diosa del alimento, la que nos hace vivir. Jaya Jaya Deva Hare Radhe Krishna Hari Govinda Gopal Hari Jasoda Kolal Hari Nanda Dolal Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Bueno, aspectos, encarnaciones, avatares. Decíamos, avatar es la encarnación de un dios, especialmente Vishnu, pero también tenemos eso que se llama aspecto. Por cierto, y aquí vemos las, no contradicciones, sino las diferentes formas de ver lo que es una divinidad, ¿no? Tenemos un aspecto de Parvati que es todo lo contrario a esa imagen bondadosa que podríamos encontrar, que es Kali, la negra, la diosa del tantra o tantrismo, es decir, la realización por el deseo, lo contrario que marcan otras doctrinas hinduistas o budistas. El concepto este de contradicción, que a nosotros casi nos es intolerable, en el hinduismo es algo completamente aceptado y absolutamente normal, ¿no?
No exactamente. Yo diría que en el hinduismo lo que existe es la idea de que no hay contradicción. Pero al no definirse lo divino desde un punto de vista humano, sino que dejarle más amplio campo, pues no se establece esto. El problema de cómo aceptar una divinidad que tiene un aspecto desagradable, que simboliza algo que nos parece negativo o malo, viene de cómo lo enfoquemos. Si la diosa representa la naturaleza, pues la naturaleza tiene sus aspectos benéficos y también sus aspectos terribles, ¿verdad? La naturaleza, pues el agua fertiliza los campos, eso nos da de comer, es muy bonito, pero si llueve demasiado y hay una inundación, pues la gente puede morir, efectivamente. En otras religiones se hacen definiciones de la deidad totalmente gratuitas. Se dice Dios es bueno y luego uno tiene problemas para explicar el mal en el mundo. En el hinduismo no se hace esto. O sea, Dios, si es Dios, es todo lo que hay, implica lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo de la naturaleza, no solamente, por supuesto, los aspectos benéficos. Claro, porque seguro está usted hablando, me viene a la mente el Dios de los hebreos. Bueno, pues es un Dios que es compasivo con el pueblo hebreo y también un Dios muy duro, pero para los cristianos Dios es bondad. Sí, pero ¿quién dijo que Dios es bondad? Claro. Y no lo demostró nadie. Porque Dios tiene que ser solo bueno. Efectivamente. Claro, efectivamente. Entonces, para el hinduismo, como Dios es todo lo que hay, pues todo lo que hay es todo lo que hay, bueno y malo. Y si es bueno o malo, ya es otro tema que hay que dilucidar, si realmente las cosas son buenas o malas per se. Y en último extremo, pues si es así, pues como tal habría que aceptarlo. Entonces, en las representaciones de la diosa, pues se muestran todas este tipo de cosas. La diosa puede ser la madre que nos nutre, puede ser la tierra que nos da de comer, puede ser el amor, pero puede ser también, por supuesto, pues la naturaleza desatada. Y los mitos en donde se habla de que la diosa se enfureció y entonces destruyó todo a su paso, pues hace referencia pues a lo que puede ser pues un volcán o un terremoto o una inundación, por supuesto. Las diosas, o al menos las tres diosas principales, llevan un bindi en la frente, una marca o un punto. ¿Qué significa esto? El bindi en la frente pues tiene varios significados. Para empezar, el punto es el signo más simple que existe para representar a la divinidad. El hindú que quiere adorar a la divinidad y concentrarse en ella, pues puede hacerlo a través de una imagen de uno de estos dioses o a través de lo que se denomina un mandala o un chakra, que son pues dibujos geométricos que simbolizan el universo, y si quiere concentrarse todavía más puede hacerlo sobre un punto. El punto simbolizaría el ser, todo lo que hay. Entonces esto, que lo llevan las mujeres en la parte de la frente, en el lugar donde se supone que existe el chakra, ¿verdad?, de la cabeza, se supone que ayuda a concentrarse sobre ese punto y a despertar el tercer ojo, el ojo del conocimiento. Por otra parte, es un elemento estético. Hoy en día las mujeres lo llevan. Sí. ¿Las casadas? No, lo llevan todas las mujeres de distintos colores a juego con su ropa, y las mujeres casadas lo llevan más grande, únicamente de color rojo, como un signo de que están casadas. En la antigüedad también lo llevaban para diferenciar unas castas de otras, según el color. O sea que tiene distintos usos y distintos signos. Por otra parte, cuando una persona va al templo y hace una oración, también es costumbre de que se coloque un punto en la frente como parte del rito, lo cual indica a las otras personas que ven a esta persona que ya ese día ha hecho ciertas ceremonias religiosas. El signo del punto tiene, ya digo, muchas connotaciones y muchos usos. Shakti también significa vida y fertilidad, y hay un símbolo muy especial de la diosa que es el yoni, la vagina, ¿no? Complementaria del lingam. Complementaria del lingam. Entonces es muy curioso, claro, el que de una manera muy estilizada, ¿verdad?, y casi muy moderna, aunque es un elemento muy antiguo, se ha hecho esta división entre una especie como de recipiente dentro del cual se inserta, o está insertado, mejor dicho, el lingam,
es el símbolo de la unión de lo masculino con lo femenino, y esto se le adora como signo de la divinidad. De lo masculino y lo femenino son lo que hacen surgir la vida, hacen surgir el universo. Esto, que tiene unas connotaciones sexuales fuertes, es un elemento sacro, lo cual pues también difiere mucho de otras religiones en donde el sexo pues no solamente no se diviniza, sino que todo lo contrario, se considera malo, se considera tabú y por supuesto alejado de toda espiritualidad. No así en el hinduismo, en donde pues se puede encontrar este principio de que, bueno, el sexo, el último extremo, es fuente de vida y parte del universo, y como tal pues hay que considerarlo y reverenciarlo. Bueno, el panteón de dioses del hinduismo es inmenso. Podemos hablar de cientos de miles, ¿no? Sí, pero no, porque hay en las Upanishad un fragmento muy curioso, y es que un discípulo le pregunta al maestro, le dice: maestro, ¿cuántos dioses hay? Y el maestro le dice: mira, hay 33 millones. Y el discípulo insiste y dice: no, pero ¿cuántos hay? Dime la verdad. Y dice: bueno, pues son solo 33. Y el otro insiste y dice: ¿cuántos son? Y son 3. El discípulo insiste y dice: dime la verdad, maestro. Y el maestro dice: mira, solamente hay uno. O sea, lo demás son representaciones de lo mismo, pero en realidad solo hay una esencia. Y esto es un poco lo que hay. Si te quedas con la primera respuesta, pues entonces te quedas en una visión superficial. Si insistes, intentas penetrar, intentas ahondar, llegas a la esencia de que todo lo que hay es una sola cosa. Entonces, cuando se dice que el hinduismo es una religión de muchos dioses, cuando se habla de politeísmo, eso es un error. O sea, lo que tenemos es un panteísmo, una idea de que todo lo que hay es Dios, y a Dios cada uno se lo imagina como quiere. Entonces, claro, para el gusto del devoto, por decirlo así, se ha creado estéticamente una gran variedad de dioses, diosas, con diferente parafernalia, con diferente aspecto, con diferentes leyendas, y cada uno adora a la divinidad por el dios que más simpático le cae, o cuyas leyendas le gustan más, o cuyo aspecto estético le es más afín. Pero siempre tienen los hindúes la conciencia de que esta representación que nosotros adoramos no es distinta de los otros, o sea que todos esos dioses son simplemente representaciones de una misma esencia, del ser que lo es todo. Exactamente, la intencionalidad de la pregunta iba en ese sentido, en cuanto que usted al principio ha dicho, hablando de las diosas, que todas eran representaciones efectivamente de una misma cosa, ¿no? Del mismo ser. En cualquier caso, estamos hablando de dioses incompletos sin su mitad femenina. Sí, eso es interesante. Existe el concepto, poco conocido en Occidente, por otra parte, de Ardhanari, significa medio mujer, y hay representaciones iconográficas en donde vemos un ser cuyo lado izquierdo, por decir así, el hombro, cuerpo y brazo y pie izquierdo es masculino y el derecho es femenino, para consolidar visualmente la idea de que lo masculino y lo femenino son realmente las dos caras de la misma moneda, en igualdad de importancia o de intensidad, ¿no?, en esa energía. Claro, porque la Trinidad hindú está compuesta por Brahma, Vishnu y Shiva, y tiene su contraparte, ¿no? Claro, cada uno de ellos tiene su mitad femenina, su consorte, ¿verdad?, o su esposa, pero que realmente no es nada más que la otra versión de ellos, la otra cara de ellos, que son Sarasvati, Lakshmi y Parvati, que ellas juntas pues llamamos Shakti. Yo he titulado el libro no solo las diosas del hinduismo, sino que he puesto Shakti, que es la palabra que significa energía y con la que se define a las diosas, igual que Devi, para recalcar esta idea de unidad, ¿no?, de que aunque sean 3 las más importantes o luego puede haber una gran parafernalia de diosas menores, estamos hablando del mismo principio. Estamos hablando de diosas de la India con Enrique Gayud Jardiel. Enrique, ¿se constata un mayor culto a las diosas en la India que en otras partes del mundo? Indudablemente. Aunque, por ejemplo, en el mundo cristiano, culto a la Virgen está muy extendido, pero aún así comparativamente no podría llegar. Y luego existen pues otras religiones, ¿no?, como puede ser el islamismo o el judaísmo, donde no entra este concepto. Y si hablamos de religiones del mundo antiguo, si hablamos de las religiones de los egipcios o de los babilonios, las diosas eran mucho menos importantes, mucho menos numerosas, y estaban siempre supeditadas a lo masculino. Nunca se dio ni siquiera la idea del plano de igualdad que existe en el hinduismo
o de la idea incluso de que son la misma cosa, o sea, de que la diferenciación entre lo masculino y lo femenino se establece en un segundo peldaño, ¿verdad? En segundo paso, donde hay un dualismo, pero que en el primer paso, en el primer escalón de lo que es del ser, no existe esta diferenciación entre masculino y femenino. ¿Y dentro de la India en qué parte hay mayor culto a Shakti, a lo femenino? El culto a la diosa está muy extendido, pero principalmente, por ejemplo, en la zona de Bengala, en la región de Bengala y de Orissa, en la zona del este de la India, es donde más intensamente se puede constatar. Pero ya digo, está muy extendido por todas partes. Sí, porque Orissa es una zona muy especial de la India con cultos muy antiguos, ¿no? Prearios. Sí, es una zona que ha tenido poca evolución, por la localización geográfica ha estado menos expuesta a las invasiones externas y a los influjos de fuera, y ha mantenido de alguna manera más vivo la esencia de lo que era el hinduismo antiguo, sí. Bueno, y ahora una pregunta. ¿La diosa hindú favorita de Enrique Gallot? Porque seguro que habrá alguna de ellas que le sea más simpática, por así decirlo. Bueno, yo soy un poco más de la rama shivaíta, con lo cual pues Parvati me sería más afín, que lo pueda ser Lakshmi o que lo pueda ser Sarasvati, pero bueno, yo no establecería esas diferenciaciones. Quizá en los dioses se nos presenta una mayor diferencia en el aspecto externo, ¿verdad? Pues tenemos a Vishnu, que se nos presenta como un príncipe muy elegante, que contrasta con Shiva, que puede aparecer como un asceta semidesnudo y cubierto de cenizas. Sin embargo, en las diosas la visión que se da pues es mucho más homogénea. Todas tienen un físico muy agradable, suelen ser de un color de tez muy claro, en contraposición con los dioses masculinos que se les presentan oscuros, de rasgos femeninos muy destacados, anchas caderas, pechos voluptuosos. Se presenta una idea donde se recalca el principio muy muy femenino de la mujer, todo lo que nos hace sugerir, primero, el potencial sexual que tiene la mujer y también su capacidad de maternidad, ¿no? O sea, son mujeres muy mujeres en ese sentido. El libro del que estamos hablando, Shakti, las diosas del hinduismo, de Enrique Gallot Jardiel, está profusamente ilustrado. Es una lástima que con ilustraciones en blanco y negro, pero claro, si no el precio del libro se encarecería muchísimo, ¿no? Lo digo por la vistosidad de los colores en la India, ¿no? Es muy curioso, en la India tienen un concepto muy barroco de las representaciones, ¿no? Por supuesto, son colores intensos los Chillones, que ellos utilizan. Sí. Eso simplemente fruto de la luminosidad del país. Allí el sol brilla mucho, los colores son muy intensos, y ellos tienen, los indios, en su estética este gusto por los contrastes. Los colores que se emplean son simbólicos también ellos, ¿no? Si la diosa lleva un traje de color rojo o blanco, pues eso tiene una interpretación específica según lo que la diosa represente en cada momento. Y sí, por supuesto, hay una profusión de elementos, y ya digo, todos son simbólicos. Cuando vemos una imagen de la diosa, pues todos sus adornos, no solamente sus armas o las cosas que lleva en la mano, sino pues sus collares, sus ajorcas, los pendientes, todo tiene un simbolismo especial, y está en los libros de mitología, en los Purana, está catalogado, está especificado. O sea que el pintor que fuera a hacer una representación de una de estas diosas tendría un montón de información sobre cómo tendría que hacerse. Claro, a la estética occidental, para nuestra estética, siempre nos parece que es una estética un tanto la hindú, la india, un tanto kitsch, ¿no? Sí, efectivamente. Pero bueno, es así, son unos colores, la verdad, muy especiales y una forma de dibujar diferente. En la portada, por cierto, de este libro lo que vemos es a la diosa Gayatri. Y usted ha mencionado antes a Parvati.
Y entonces en la página, exactamente la 186, tengo aquí el libro delante, vemos nombres de Parvati y hay una hilera de nombres con significados, por ejemplo, Devi, que es la propia palabra diosa, nombres casi impronunciables, ¿no? Bhima, terrible, grandiosa, desnuda, diosa de la victoria, la tierra, en fin, estamos hablando de cosas que a nosotros quizás nos cueste un poco, o no tanto, ya veremos, porque estamos hablando de conceptos como de aspecto, también encarnaciones, avatares. Explíquenos un poco todo esto. Bien, la idea es que si entendemos filosóficamente a la diosa, a Shakti, como la energía del universo donde vivimos, todo aquello que es generador de vida, pues es esa diosa y así lo adoramos. Esto trasladado a un plano inferior, al plano de la religión, con el templo, la diosa, el rito, pues hace que todas estas distintas manifestaciones de la diosa estén asociadas a estos elementos. Si la diosa es la naturaleza en su aspecto benéfico, entonces se la puede adorar en forma de río, se la puede adorar en forma de montaña, es la naturaleza también en su aspecto más terrible, ¿verdad? Y entonces pues tendríamos una representación de la diosa pues como casi demoníaca, ¿no? Entonces dejaría de ser un aspecto bello de la mujer para ser el aspecto terrible. Y por supuesto pues sería la diosa del amor. La diosa sería la diosa del alimento, la que nos hace vivir. Jaya Jaya Deva Hare Radhe Krishna Hari Govinda Gopal Hari Jasoda Kolal Hari Nanda Dolal Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Bueno, aspectos, encarnaciones, avatares. Decíamos, avatar es la encarnación de un dios, especialmente Vishnu, pero también tenemos eso que se llama aspecto. Por cierto, y aquí vemos las, no contradicciones, sino las diferentes formas de ver lo que es una divinidad, ¿no? Tenemos un aspecto de Parvati que es todo lo contrario a esa imagen bondadosa que podríamos encontrar, que es Kali, la negra, la diosa del tantra o tantrismo, es decir, la realización por el deseo, lo contrario que marcan otras doctrinas hinduistas o budistas. El concepto este de contradicción, que a nosotros casi nos es intolerable, en el hinduismo es algo completamente aceptado y absolutamente normal, ¿no? No exactamente. Yo diría que en el hinduismo lo que existe es la idea de que no hay contradicción. Pero al no definirse lo divino desde un punto de vista humano, sino que dejarle más amplio campo, pues no se establece esto. El problema de cómo aceptar una divinidad que tiene un aspecto desagradable, que simboliza algo que nos parece negativo o malo, viene de cómo lo enfoquemos. Si la diosa representa la naturaleza, pues la naturaleza tiene sus aspectos benéficos y también sus aspectos terribles, ¿verdad? La naturaleza, pues el agua fertiliza los campos, eso nos da de comer, es muy bonito, pero si llueve demasiado y hay una inundación, pues la gente puede morir, efectivamente. En otras religiones se hacen definiciones de la deidad totalmente gratuitas, se dice Dios es bueno y luego uno tiene problemas para explicar el mal en el mundo. En el hinduismo no se hace esto. O sea, Dios, si es Dios, es todo lo que hay, implica lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo de la naturaleza, no solamente, por supuesto, los aspectos benéficos. Claro, porque seguro está usted hablando y me viene a la mente el Dios de los hebreos, bueno, pues es un Dios que es compasivo con el pueblo hebreo y también un Dios muy duro, pero para los cristianos Dios es bondad. Sí, pero ¿quién dijo que Dios es bondad? Claro. Y que no lo demostró nadie. Porque Dios ya tenía que ser solo bueno. Efectivamente. Claro. Efectivamente. Entonces, para el hinduismo, como Dios es todo lo que hay, pues todo lo que hay es todo lo que hay, bueno y malo. Y si es bueno o malo, ya es otro tema que hay que dilucidar, si realmente las cosas son buenas o malas per se. Y en último extremo, pues si es así, pues como tal habría que aceptarlo. Entonces, en las representaciones de la diosa, pues se muestran todas este tipo de cosas. La diosa puede ser la madre que nos nutre, puede ser la tierra que nos da de comer, puede ser el amor, pero puede ser también, por supuesto, pues la naturaleza desatada, y los mitos en donde se habla de que la diosa se enfureció y entonces destruyó todo a su paso, pues hace referencia pues a lo que puede ser pues un volcán o un terremoto o una inundación, por supuesto.
Las diosas, o al menos las 3 diosas principales, llevan un bindi en la frente, una marca o un punto. ¿Qué significa esto? El bindi en la frente pues tiene varios significados. Para empezar, el punto es el signo más simple que existe para representar a la divinidad. El hindú que quiere adorar a la divinidad y concentrarse en ella, pues puede hacerlo a través de una imagen de uno de estos dioses o a través de lo que se denomina un mandala o un chakra, que son pues dibujos geométricos que simbolizan el universo, y si quiere concentrarse todavía más puede hacerlo sobre un punto. El punto simbolizaría el ser, todo lo que hay. Entonces esto, que lo llevan las mujeres en la parte de la frente, en el lugar donde se supone que existe el chakra, ¿verdad?, de la cabeza, se supone que ayuda a concentrarse sobre ese punto y a despertar el tercer ojo, el ojo del conocimiento. Por otra parte, es un elemento estético. Hoy en día las mujeres lo llevan. Sí. ¿Las casadas? No, lo llevan todas las mujeres de distintos colores, a juego con su ropa, y las mujeres casadas lo llevan más grande, únicamente de color rojo, como un signo de que están casadas. En la antigüedad también lo llevaban para diferenciar unas castas de otras, según el color. O sea que tiene distintos usos y distintos signos. Por otra parte, cuando una persona va al templo y hace una oración, también es costumbre de que se coloque un punto en la frente como parte del rito, lo cual indica a las otras personas que ven a esta persona que ya ese día ha hecho ciertas ceremonias religiosas. El signo del punto tiene, ya digo, muchas connotaciones y muchos usos. Shakti también significa vida y fertilidad, y hay un símbolo muy especial de la diosa que es el yoni, la vagina, ¿no? Complementaria del lingam. Complementaria del lingam. Entonces es muy curioso, claro, el que de una manera muy estilizada, ¿verdad?, y casi muy moderna, aunque es un elemento muy antiguo, se ha hecho esta división entre una especie como de recipiente dentro del cual se inserta, o está insertado, mejor dicho, el lingam. Es el símbolo de la unión de lo masculino con lo femenino, y esto se le adora como signo de la divinidad. De lo masculino y lo femenino son lo que hacen surgir la vida, hacen surgir el universo. Esto, que tiene unas connotaciones sexuales fuertes, es un elemento sacro, lo cual pues también difiere mucho de otras religiones en donde el sexo pues no solamente no se diviniza, sino que todo lo contrario, se considera malo, se considera tabú y por supuesto alejado de toda espiritualidad. No así en el hinduismo, en donde pues se puede encontrar este principio de que, bueno, el sexo, el último extremo, es fuente de vida y parte del universo, y como tal pues hay que considerarlo y reverenciarlo. Enrique Gallud, también hay otros símbolos, hay símbolos zoomórficos, y uno de ellos, precisamente con el que asociamos a la India, es la vaca sagrada, una nodriza, podríamos decir, padre y madre. Hay que entender que, aunque la vaca tiene, por supuesto, este símbolo de que ella es la que nos nutre con su leche y la que nos alimenta, pues también, pues por supuesto, se le aplica a todo su género. Hay que entender que los pueblos de la India han tenido al ganado vacuno como principal ayudante para labrar los campos. Todos los productos de la vaca se utilizan y forman la base dietética de los indios desde la antigüedad: la leche, el queso, la mantequilla, el yogur, incluso los otros productos de la vaca. El estiércol de la vaca ha sido durante muchos siglos, y incluso lo sigue siendo, el principal combustible. Se dejan secar, ¿verdad?, las boñigas de vaca, y cuando se secan sirven perfectamente de combustible. En el Tíbet, por ejemplo, es así, sí. Se extienden mezcladas con agua por los patios de las casas y ahuyentan a todo tipo de mosquitos y de insectos. Se cree que el orín de la vaca tiene unas capacidades antisépticas, con lo cual muchas veces se aplica sobre las heridas. Entonces la vaca tiene este elemento de animal que realmente está ayudando a la India. Diría también que el tópico de que la vaca es sagrada pues sería una verdad limitada. La vaca es sagrada en la India, pero no solo la vaca es sagrada, muchos otros animales lo son. El elefante lo es, las serpientes lo son, los tigres, las águilas. En la antigüedad se asoció a cada dios con un animal, en una especie como de protoecología, precisamente para sacralizarlos y proteger a estos animales y mantener el equilibrio ecológico. Entonces, gran cantidad de animales son sagrados en la India, aunque sea de la vaca de quien más se habla.
y para los jainitas absolutamente todo ser viviente es sagrado. Efectivamente, para ellos todo ser viviente. Bueno, y ya para finalizar, hay una representación de la diosa que también nos llama la atención, que es una representación vegetal, la albahaca, o más bien su variante india, Tulasi, creo que se llama así, ¿no? Es una hierba aromática que decimos que es la representación vegetal de las diosas. Efectivamente, estamos hablando de que el hinduismo es un panteísmo, todo lo que hay es parte del cuerpo divino. Entonces, evidentemente, para hacer llegar este mensaje a las gentes que no van a leer un libro de filosofía, sino que tienen que entenderlo de una manera más sencilla, pues se sacralizan las cosas, se crean unos dioses, se sacraliza a los animales y se sacraliza también a la naturaleza. Por eso en la India los ríos son sagrados, las montañas son sagradas y el mundo vegetal, la flora, pues también lo es. Existen diversas flores asociadas a diversos dioses y en este caso la planta de la albahaca, la tulsi, según el mito se casó con el dios Vishnu en una encarnación y pasa a formar parte, ¿no?, digamos, del panteón de los dioses. Y estas plantas, los vishnuitas, la gente que adora principalmente a Vishnu, la tiene en los patios de sus casas, las cuidan con mucho cuidado, las riegan, hacen ceremonias y creen que mientras la planta esté bien cuidada, la prosperidad de la familia que vive en la casa pues está asegurada. Cosa que también ocurre en Occidente porque la albahaca, ya no vamos a decir si espanta o no espíritus, parece que espanta también los mosquitos. Enrique Gallud Jardiel, autor de Shakti, las diosas del hinduismo, un libro que publica Miraguano Ediciones, que vivamente recomendamos. Muchas gracias por estas notas, por estos apuntes de aspectos tan interesantes como son las divinidades, en este caso femeninas, de la India. Muchas gracias. Muchas gracias.